Muy buenos días. Les damos la bienvenida a los que van a ver este video en las redes sociales. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Y hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos hace 15 días, que se titula El pecado de idolatría o la idolatría, el pecado más grande. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, donde está nuestra primer base en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5 dice así: Dios dando un mandamiento en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Iniciamos este estudio dando una introducción en la primera parte, donde que antes de la ley de Moisés, en la época de Abraham, pues no se había dado la ley, ¿verdad? Y vimos cómo fue el transcurrir de la historia, por eso hice esa introducción, para que entendiéramos el plan de Dios que tenía con la nación de Israel, que al introducirlos en Egipto por parte de José, el hijo de Jacob, vemos que había una profecía en Génesis que iban a entrar a la ciudad de Egipto y ahí se iban a reproducir. Cuando José en los últimos capítulos de Génesis mete a su familia, porque él era ya gobernador en Egipto, todavía no era nación. Israel era una familia nada más. Solo la familia y los hermanos de José se introducen en Egipto, se reproducen y pasan 400 años. Y es cuando empiezan a clamar a Jehová que los liberara, que los sacara de la esclavitud en que estaban, porque eran muy maltratados, los explotaban día y noche, etcétera, etcétera. Y Jehová, dice la Biblia, que oyó el clamor de su pueblo, y es ahí donde mandó a Moisés. Los saca de Egipto, como ya hemos leído la historia, hemos estudiado, y cuando los saca de Egipto, ellos saldrían muy contaminados por el paganismo, la idolatría que había en Egipto. Faraón, ellos tenían otros dioses, etcétera. Y cuando vemos que salen, se introducen también personas egipcias. Ahí se mezclaron y conforme fuimos viendo la historia, cuando llegan al monte Sinaí, esas gentes, esas personas que eran mezcladas, empezaron a, por decirlo así, cuando dicen a sonsacar a Aarón, de que se hicieran un ídolo, un dios, haznos un dios, le dijeron a Aarón, ahí en el capítulo 32 de Éxodo, porque Moisés se había tardado, ¿verdad?, en descender, porque estaba en la presencia de Dios, y es ahí por primera vez que se hacen un ídolo, un becerro de oro. Y vemos que esta palabra ídolo en el hebreo original es elil, y significa bueno para nada. Y es ahí, después de que se hacen el becerro de oro, es ahí, se hicieron una imagen, un ídolo de fundición. Que es lo que hicieron, que todo el oro que habían sacado de Egipto, lo fundieron en el fuego y formaron un becerro de oro. Es por eso que a los que nos van a ver esta segunda parte, a las personas que tienen ídolos, que tienen altares en su casa, santos, vírgenes,
estamos enseñando esto con mucho respeto para que usted abra los ojos. Porque las personas dicen, es que nosotros no adoramos ídolos. Nosotros tenemos santos y vírgenes. Y es que piensan ellos que la palabra ídolo en la Biblia se refiere a figuras de animales. Es que nosotros no tenemos figuras de animales, porque no entienden el significado original en que fue escrito. Por eso significa la palabra ídolo, el il, y significa bueno para nada. Y ahorita lo vamos a estudiar más. Entonces, estas personas que piensan que, pues, al no tener figuras, por ejemplo, ¿qué será? Como en la India, ustedes saben que tienen muchos dioses ellos, tienen ídolos y tienen un ídolo que tiene cara de elefante con varios brazos, una mujer con cara de elefante y muchos brazos, 6 brazos. Y muchos ídolos más. Por ejemplo, ellos en sí adoran y veneran a las vacas, a las ratas. Entonces, eso los hace pensar de que la gente de otra cultura piensan de que ídolo se refiere nada más a tener figuras de animales, y no es así. ¿Por qué? Porque aquí vimos en Éxodo que se refiere a la palabra dioses. Y no se está refiriendo a nada más. Si la Biblia dijera figuras de animales, no se hagan figuras de animales ni se inclinen a ellas, otra cosa sería. Pero siempre la Biblia usa estas palabras: dioses con D minúscula, imágenes, esculturas, ídolos, para referirse a todo lo que el hombre fabrica de sus propias manos y luego lo adora y se postra. Muy bien. Estamos viendo ahorita en el Antiguo Testamento la idolatría. Luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Estamos por serie, yo creo que nos va a llevar otra serie más para terminar este estudio porque es amplio. Y precisamente estamos estudiándolo y transmitiendo porque esa es nuestra misión: predicar el Evangelio, predicar la verdad, para que el mundo despierte de que es una abominación, de acuerdo a la palabra de Dios, tener ídolos, ya sea un santo, una virgen, etcétera, etcétera, un crucifijo, una cruz con un Cristo. La Biblia le llama ídolos. ¿Por qué razón? Nosotros, al ser ignorantes, y también nosotros, déjenme decirle a los que están en las redes sociales que también nosotros estábamos en esa ignorancia, estábamos ciegos. Nosotros también salimos de la religión. Y cuando la palabra de Dios nos dice, vaya ahí en Juan 4, 21 al 24, Evangelio de Juan 4, del 21 al 24, empezamos a entender lo que Jesús quiso decir. Este tema, a los que nos ven en las redes sociales, tiene que prestar su corazón, tiene que prestar su oído a escuchar la otra cara de la moneda. Usted tiene que ser humilde. Usted tiene que esperar hasta que finalicemos estos estudios y después de esto usted puede sacar sus conclusiones. Si predicamos verdad o predicamos mentira, no lo estamos haciendo con el fin de atacarlos, simplemente porque Cristo nos mandó a predicar la verdad. Y este es un tema de que mucha gente le incomoda, no le gusta. Y es que lo tenemos que hacer porque así nos lo mandó el Señor en su palabra. ¿Por qué creen que mataron a Cristo? Porque Él vino a decir la verdad. En la nación de Israel esperaba un Mesías libertador. Y cuando Cristo viene y les dice sus verdades en sus caras, como los fariseos que eran súper religiosos, y les dijo,
hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, no les gustó. ¿Por qué? Porque ya habían rebasado el límite del Señor Jesús, que les predicaba y les enseñaba, y no querían entender porque estaban cegados y envanecidos, soberbia espiritual, soberbia religiosa, de que cómo es posible que viene este hombre y nos quiere cambiar nuestra religión. Porque en ese tiempo la nación de Israel estaba bajo el judaísmo. El judaísmo es una religión, como muchas otras, como el budismo, etcétera, etcétera, y todas las religiones que fueron fundadas por un hombre. Si usted no sabe, cada religión tiene su fundamento en un hombre. Rápidamente, lo hemos dicho muchas veces. El catolicismo romano inició con un emperador llamado Constantino en el año 350. Él fue el que fundó la religión de un imperio que era político, porque Constantino era un emperador político, da la vuelta a la tortilla, por decirlo, y se convierte en un imperio religioso hasta el día de hoy, que es el Vaticano. Esto lo puede encontrar en la historia. Usted tiene que investigar. Ahí en Google, póngase a investigar dónde se fundó el catolicismo, quién fue su fundador. Y todo empezó con este emperador Constantino. Luego, en el año 1800, surgen los adventistas del séptimo día, por Elena de White, una profeta. Los testigos de Jehová por Carlos Russell. Y los mormones por José Smith. La luz del mundo por la familia Nazón. Y así todas las religiones. El budismo por Buda. Y así todas las religiones, todas tienen su fundamento. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿y quién fundó el cristianismo? ¿De dónde surgieron los cristianos? Porque alguien los tuvo que fundar. Y es aquí donde tenemos que saber cómo responder. El cristianismo no lo fundó ningún hombre. El cristianismo nace con la llegada del Espíritu Santo a los 50 días de la resurrección del Señor Jesucristo en el día de Pentecostés. Y esto usted lo puede leer en Hechos capítulo 2. Tiene que leer todo el capítulo. Y es con la llegada del Espíritu Santo, el derramamiento, que lo que había prometido el Señor Jesús en Juan capítulo 14 y 16, he aquí yo os enviaré al Consolador para que esté en ustedes y no queden huérfanos, no los dejaré solo, dice el Señor, les decía a sus discípulos. El Consolador, que es el Espíritu Santo, se derrama en el capítulo 2 de los libros de los Hechos. Y es ahí donde nace la iglesia de Cristo. Por eso aquí hay mucho debate de cuando las religiones dicen, es que nosotros tenemos la verdad, nosotros somos la única iglesia, nosotros somos la verdad. Y todo el mundo, todas las iglesias quieren adjudicarse la verdad. El catolicismo dice, no, es que esta es la iglesia única de Dios. Las demás no sirven, no son verdad. Vienen los testigos y dicen que ellos son la única iglesia verdadera. Y así los mormones, todos se adjudican tener la verdad y que ellos son la única verdad. Cuando la única verdad es Cristo Jesús. En Juan 14, 6 dice esto: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús dice en Juan 14, 6 estas palabras, ahí queda fuera de que nada, ni nadie, ni una virgen, ni un santo los va a poder llevar al Padre, ni los va a poder comunicar con el Padre, no van a poder interceder ellos por el Padre. Y es ahí donde nos queda claro, con ese versículo tenemos que entender que Él es el único camino que nos va a llevar a conocer al Padre. Porque el Padre es espíritu. Y este es el problema
de muchas personas. Ahí en Juan, Jesús se encuentra con una mujer de Samaria, el pasaje de la mujer samaritana. Y en el versículo 21, ya cuando se encuentra con esta mujer y teniendo plática con ella, le dice estas palabras: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos al Padre. Jesús le empieza a poner énfasis y le empieza a enseñar a esta mujer que ya no sería en cierto lugar que solamente se podría adorar a Jesús, ni en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo de Salomón, y en el templo de Salomón es donde solamente ahí se manifestaba Dios en el lugar santísimo, y solamente ahí llegaba la gente a adorar a Dios. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, Jesús le estaba diciendo: viene la hora de que ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Queriendo decir eso, es que ya no va a ser a través de una religión, de un edificio, porque las religiones piensan de que todavía en el edificio, en la iglesia, yo recuerdo que cuando estaba niño, entrábamos a la iglesia y mis papás me decían: shh, guarda silencio, no hagas bulla, porque aquí está Dios. Y entrábamos pensando eso, que era cierto. Cuando venimos ya a conocer la palabra, entendemos lo que quiso decir Jesús. Que ya no solamente se le iba a poder adorar al Padre en un lugar específico, sino que, dice más abajo, vosotros adoráis lo que no saben. Y eso era lo que nos pasaba. Cuando éramos ignorantes, no teníamos en el conocimiento, no se nos había revelado la palabra de Dios, adorábamos lo que no sabíamos. Adorábamos un ídolo, un santo, una virgen, y no sabíamos lo que estábamos haciendo, no sabíamos lo que adorábamos. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús, lo que no sabéis? Porque no sabíamos. ¿Qué es lo que no sabíamos? No sabíamos que esa virgen, ese santo, que había sido fabricado de yeso, de madera, no tiene vida. Lo vamos a ver en el Salmo 115. No puede escuchar, no puede hacer nada. Es irracional, ahora lo veo de esta forma y lo pensamos de esta manera, es irracional pensar que tú le hablas a una estatua que tiene ojos pintados y tiene forma de hombre, te puede escuchar. Hay que tener un poquito de pensamiento, de lógica. Pero ese es el engaño del diablo. Y es por eso que ahora nosotros que estamos de este lado hemos conocido la verdad, porque Cristo es la verdad, nosotros es nuestra obligación predicarles, enseñarles. ¿Por qué? ¿Qué ganamos nosotros con predicarles? Porque es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es Jesús el que nos hace hablar. Y es que aquí es donde entendemos Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que amó. O sea que Dios ama al mundo, a las personas. Y que en este tiempo Jesús ha delegado la autoridad y por eso nos ha dado de su Espíritu, para que nosotros seamos los que llevemos este mensaje. Porque Dios ama a las personas y no quiere que se pierdan en ese estado de idolatría. La semana pasada, hace 15 días, vimos que la idolatría es abominación. Vimos unos versículos que es abominación para Jehová. Y por eso en el libro de Levítico, que le daba estas instrucciones, Dios, cuando empiezan ahí en el desierto, empiezan con los mandamientos. Y por todos los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
Dios les venía recalcando y recalcando, donde eran los ídolos, los dioses ajenos y el día de reposo. Eran los dos mandamientos que más ponía énfasis Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que aún así, que su pueblo que había sacado de Egipto, que habían atravesado el Mar Rojo en seco, viendo el milagro más grande, porque ese fue el milagro más grande que hizo Dios en el Antiguo Testamento, abrirles el mar, entendieran que Jehová era su Dios y que no se fueran a desviar. ¿Por qué? Porque las naciones aledañas eran paganas y hacían lo mismo. Y es por eso que él mandaba también que no hicieran amistad íntima, que no se metieran en yugo desigual con esas naciones paganas, porque iban a contaminar. Y les decía, no se metan con mujeres ajenas. ¿Por qué? Porque esas mujeres los van a desviar y los van a llevar tras sus dioses ajenos de ellos. ¿Y por qué en Éxodo 20, 3 y 4, cuando decimos que Dios es celoso? Él nos cela, porque Él nos creó. Somos su máxima creación y quiere que entendamos que Él es nuestro Dios y que Él es el único que merece la adoración. Entonces vemos acá que Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí Jesús da una clave muy importante para que el ser humano entienda que Dios el Padre es espíritu, que Él no tiene cuerpo. Yo me acuerdo que cuando estaba niño me decían de Dios, me hablaban que teníamos un Dios. Y yo, no sé si les pasó a ustedes, que nos imaginábamos a un viejito canoso allá en el cielo, ¿no? Y así me lo imaginaba yo a Dios, como un viejito canoso, y Él era el Padre, y aparte el Hijo, y etcétera, etcétera. Y así no me lo imaginaba, yo como niño. Pero ahora entendemos que Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo, y que Él es eterno, siempre ha existido. A Él nadie lo creó. Porque esa fue otra pregunta que yo me hacía de niño. Bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Desde cuándo empezó a existir Dios? ¿Quién lo creó? Pues nuestra mente es finita, éramos niños y pensábamos como niños. Y cuando entendemos ahora de que Él es eterno, que siempre ha existido, siempre, ¿pero cuándo? Desde siempre. Él es eterno desde la eternidad. O sea que no hay un tiempo donde Él empezó a existir. Y eso se nos funde, los fusibles a nosotros, porque nuestra mente es muy finita. Pero ya con el Espíritu Santo empezamos a entender y comprender estas cosas que antes no lo podíamos entender. Y es por eso que así están las personas y las comprendemos y las amamos y las respetamos. Y es por eso que les predicamos esta palabra para que entiendan también ellos y se conduzcan ante Dios correctamente, porque es cierto que hay personas sinceras que aman a Dios y que quieren agradar a Dios y que quieren adorar a Dios, pero lo hacen de una manera incorrecta y más en una religión que no predica la verdad. Algo muy cierto tenemos que decir. La religión católica, que es la que induce y dirige a las personas a que adoren a los ídolos, déjeme decirle que es la religión que va en contra de la palabra de Dios.
Usted no lo puede entender ahorita, no lo puede comprender, lo va a comprender después, pero es la religión que hace y practica todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Si la Biblia me dice no se hagan dioses, no se hagan imágenes de fundición, no se hagan ídolos, no los adoren, entonces, ¿por qué esta religión hace lo contrario? Aquí hay que tener un poquito de lógica y pensar. Por eso, ¿saben qué es el problema también? De que las personas no leen la Biblia. Y al no leerla, y más cuando llegan a la religión, no llevan una Biblia en mano, ni les dicen, abran sus Biblias, pues van a ciegas. ¿Y por qué no tocan estos temas? ¿Por qué no predican de estos temas? Si está muy claro. Es que aquí está esto de que no hay peor ciego que no quiera ver. ¿Por qué no lo enseñan? Si ellos lo saben, el Vaticano lo sabe, el Papa lo sabe, pero ¿saben qué? Hay un poder que ellos quieren tener, dominar al mundo bajo la religión. Y más que nada, el dinero. El Papa es el hombre más millonario del mundo. Porque todos los ingresos que entran en las capillas, en las iglesias católicas, se van al Vaticano. ¿Por qué creen que les prohíben que tengan familia? ¿Por qué creen que les prohíben que se casen los curas? Cuando en la Biblia dice la palabra y manda que todo aquel que quiera servirle a Dios tiene que estar casado, marido de una sola mujer. ¿Por qué prohíben el casamiento? Ellos inventaron el celibato sacerdotal, que para servir a Dios no podemos casarnos. Eso es una mentira también. Ahí vamos encontrando puntos que van en contra de la palabra. Hay curas y sacerdotes posiblemente que sean honestos. ¿Y por qué les prohíben? ¿Por qué sucede esto de que en las noticias se sabe de que ya un sacerdote violó a una monjita o tuvo hijos con una monjita o que ya violaron niños y muchas cosas que se han sabido? Por lo mismo de que Dios creó al ser humano para que no esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo en Génesis. Le haré ayuda idónea. De acuerdo a la Biblia, un servidor de Dios, hombre, no puede servir a Dios sin estar casado. Porque Dios nos hizo para estar con una mujer, con una esposa, donde yo pueda tener relaciones sexuales solamente dentro del matrimonio. Bueno, entonces aquí es donde, en este pasaje, que a las personas que en verdad quieran adorar a Dios, porque sí hay personas sinceras, lo hemos dicho, tienen que adorar como dice Jesús, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad lo está diciendo porque, primeramente, más abajo dice que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, para poderle adorar, se le tiene que adorar a través de su propio espíritu. Eso es lo que quiere decir. Adorarán en el Padre en espíritu, porque Él es espíritu y tenemos que adorarle con el espíritu que Él nos da, rápidamente. ¿Por qué el ser humano, desde que nace, al nacer desenchufados de Dios, desconectados, con el Espíritu Santo apagado, tenemos que decir esto, somos tripartitos, somos espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo, un cascarón, somos tripartitos. Cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, se desenchufa el Espíritu Santo. Se apagan, pierden la comunión con Dios porque pecan contra Dios.
Ellos tenían comunión con el Padre, ahí lo dice en Génesis, que el Espíritu de Jehová se paseaba sobre el huerto y Adán oía la voz de Dios y escuchaban literalmente la voz de Dios. ¿Saben por qué ahora a veces no escuchamos la voz de Dios literal todas las veces que queremos hablar con Él? Antes de que entrara el pecado, Adán tenía comunión con Dios directa. Platicaba con Dios y el Espíritu de Dios se escuchaba en el huerto del Edén. Pero cuando ellos pecan, se desenchufan y pierden la comunión con Dios. El Espíritu que Dios les había dado se desconectan, se apaga, se desenchufa, se desconectan de la fuente original y ahora nosotros nacemos así, con alma y cuerpo, y el Espíritu nacemos desenchufados y apagados. Y es por eso que al venir a este mundo desenchufados, desconectados de Dios, sin el Espíritu Santo, es por eso que adoramos lo que no sabemos. Y es hasta cuando Jesús entra a nuestros corazones, ahí se vuelve a encender el Espíritu y quedamos otra vez así, completos, como Dios quiso en el principio, como en el huerto del Edén antes de que entrara el pecado. Y es ahí, con el Espíritu Santo, ahora sí sabemos lo que adoramos. Ahora sabemos que Dios es Espíritu y como Él nos da de su Espíritu, ahora podemos tener una comunión directa con Él, sin intermediarios, sin intercesores, sin una virgen, sin tener que rezarle a una virgen, sin tener que rezarle a un santo, porque ya tengo comunión directa de Dios al darme de su Espíritu. Por eso dice en Apocalipsis 3:20 el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, ¿cómo oímos? Por medio de su palabra. Entra y abre la puerta de su corazón, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Jesús entra ahora en las personas cuando abren su corazón y lo invitan a que entre como su Señor y Salvador. Entra Jesús en la tercera persona de la Trinidad. Jesús invisiblemente entra en nosotros. Y cuando nosotros ya tenemos a Jesús a través del Espíritu Santo, es ahí donde se nos empiezan a caer la venda de los ojos. Se empieza a abrir esta calabaza y ahora sí empezamos a entender. No lo podíamos entender esto antes. Estábamos ciegos. Había una venda que teníamos que no nos dejaba entender la verdad. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice estas palabras: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Qué cosa nos las reveló? Veamos más arriba, versículo 9, para que entendamos qué es lo que nos reveló. Antes bien, como está escrito, aquí está la clave. ¿Qué es lo que está escrito? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué no es lo que le reveló Dios? La palabra, porque Pablo está diciendo, antes bien, como está escrito, ¿qué cosa está escrito? La palabra de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y abajo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, y está con E mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es aquí en el versículo 10 de 1 Corintios, capítulo 2, donde Dios nos muestra que ahora esto de los ídolos y el pecado de la idolatría, esa abominación, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la Biblia. La Biblia no se entiende intelectualmente, no se entiende con la mente. Por ejemplo, alguien podrá tener mucho estudio,
doctorados, maestrías, licenciado, ingeniero, abogado, y podrá tener mucha preparación intelectual, pero la Biblia no se entiende con la mente, se entiende con el Espíritu que ya está morando dentro de nosotros. Es por eso que muchas personas han leído estos pasajes y no lo han entendido. Usted que me ve, es posible que en alguna parte de su vida ya haya leído o haya escuchado algo sobre esto y no lo ha entendido. ¿Por qué? Porque no lo va a entender con su mente. Lo tienen que entender con el Espíritu Santo cuando ya more dentro de usted. ¿Y qué tengo que hacer para que entre el Espíritu Santo de mí y me muestre la verdad? Arrepentirse de sus pecados, invitar a Jesús a que entre por primera vez a su corazón. Y esto lo vamos a hacer al final de esta prédica. Y usted va a tener la oportunidad. Nada más tiene que ser humilde. Usted debe ser humilde y entender que usted no sabe mucho de la Biblia. Nosotros no sabíamos, ¿sí? Estos estudios lo hemos venido leyendo desde hace años. Nos ha llevado tiempo. No es de la noche a la mañana que hemos aprendido la palabra de Dios. Y es por eso de que, regresando otra vez, cuando hablamos de las religiones que fueron fundadas por un hombre, entonces ahora entendemos que el cristianismo no es una religión. Porque no es una religión porque no fue fundada por un hombre. Fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es Jesús. Entonces, el que fundó la iglesia cristiana es Dios a través de Jesús. ¿Cuándo? Ahí en Hechos capítulo 2, cuando Pedro avienta el primer sermón, y había muchas personas de ahí de diferentes lugares que hablaban otros idiomas y se derrama el Espíritu Santo, Pedro les empieza a predicar y cuando ellos empiezan a entender que Pedro les decía, el que ustedes crucificaron, Él era la vida. Él es Jesús, el Mesías prometido. Y lo mataron. Cuando ellos logran entender esto, porque el Espíritu Santo se estaba manifestando en este lugar, algo estaba pasando ya en el momento que Pedro predicaba, ellos dijeron, Pedro, entonces, ¿qué haremos? La regamos. No sabíamos que Jesús era el Mesías. Dudábamos. Nos dejamos llevar por los religiosos, por los fariseos. Nos contaminaron. No entendimos. Porque si no hubiéramos defendido a Jesús en la cruz a la hora que estaba juzgándolo Poncio Pilato. Mas sin embargo, también nosotros fuimos partícipes de decirle, crucifícale, crucifícale. ¿Qué haremos? Dice. Y Pedro les contesta, arrepiéntanse. Y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es ahí donde Pedro por primera vez dice, si se arrepienten de sus pecados, van a recibir el Espíritu Santo. En Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y muchos pasajes más donde hablan de que es cierto que el Espíritu Santo entra a morar en el creyente. En el Antiguo Testamento iba y venía el Espíritu Santo. Entraba sobre Sansón. Cuando entraba el Espíritu en Sansón, agarraba fuerza, agarraba una quijada de burro y mató a 1000 filisteos. Porque no era con su propia fuerza, era con el poder que le daba el Espíritu Santo. Pero se iba. Y cuando se fue el Espíritu Santo de Sansón, es ahí donde perdió la cabellera. Porque se dejó llevar por una mujer filistea, que estaba muy bonita, pero no era creyente en Jehová. Y así hoy podrá estar muy bonita esa muchacha, ese muchacho, en tu escuela, en tu trabajo, donde tú lo veas, pero si no es cristiana, no te conviene. Muy bien.
Entonces, ahí en Juan, regresamos a Juan, que donde dice Jesús que adorarán al Padre en espíritu, en verdad. Es ahí donde entendemos que si Dios es espíritu, necesita darnos de su espíritu para que ahí yo esté en un mismo espíritu con Él, enchufados, conectados con la fuente de poder. Ahí es donde nos volvemos a conectar con la fuente original, que es Dios. Ahí recobramos lo que se perdió en el huerto del Edén. Todo lo que perdimos en el huerto del Edén, lo recuperamos en el momento que nos arrepentimos y nos aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Porque muchos podrán decir, bueno, es que yo tengo a Cristo, siempre lo he tenido. No es necesario, yo tengo a Cristo. Es que ese dicho se tiene que ver por sus frutos. Si tú tuvieras a Cristo, como debería ser, como dice la Biblia, morando en ti, si tú tuvieras a Cristo morando en ti, en la tercera persona de la Trinidad, ya hubieras entendido esto desde hace mucho tiempo. Este tema tan delicado y que es el que más enfatizó Dios en su palabra, porque hay cantidad de pasajes, vamos a tomar los más relevantes, donde Dios enfatiza. ¿Por qué? Porque es una abominación. No lo entendíamos nosotros y el mundo no lo entiende. Y solamente esta palabra que estamos enseñando va a ser revelada a todas las personas que son humildes. Las demás personas que no quieran ser humildes y abrir sus Biblias, repasar, tomar apuntes de estos estudios que estamos dando, miren qué va a pasar con ellos. La Biblia dice que van a ser condenados en el infierno, porque los idólatras no entran al cielo. Más adelante daremos todas estas bases. Vamos con calma. Estoy dando este estudio desde el Antiguo Testamento para que vea qué es lo que pasó con el pueblo de Israel, que Dios le prohibió a su pueblo, que sacó de Egipto, hacerse ídolos, de cualquier forma, de cualquier figura. Muy bien. Entonces ahora, si usted quiere agradar a Dios, tiene que ser a través del Señor Jesucristo. De espíritu a espíritu. Cuando usted tenga ya morando el espíritu, lo va a entender. Y hoy puede ser su oportunidad de que usted reciba el regalo de Dios, el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Si se arrepiente de sus pecados, recibe dos cosas: la salvación y el Espíritu Santo. Muy bien. En Levítico 26:1 vamos a ir dando los pasajes. Después de que se da ya lo de Éxodo 23 al 5, el primer mandamiento, conforme van avanzando los libros, se repite estos mandamientos. Y dice en Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos. Aquí está un mandamiento que está en imperativo. ¿Qué entiende usted en imperativo? Es mandar, está en una orden, no. No dice si quieres, si te da la gana, por si lo ves bien. Dios es radical. Siempre en su palabra, Dios es radical. Él no deja abiertas las cosas para que el ser humano decida. Él de una vez da la orden y dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura. Aquí está la otra palabra que usa, ídolos, escultura, ni os levantaréis estatua. Ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Miren los nombres que le da Dios a los ídolos. Escultura, estatua, piedra pintada, para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Más claro que el agua no se puede. ¿Por qué dice piedra pintada? Ahorita lo vamos a ver en Isaías. Porque el hombre agarra una piedra, le empieza a dar forma con el cincel, le da forma de virgen, le da forma de santo, lo pinta, le pone boca, ojos,
Y es una piedra pintada, simplemente que le dieron forma con el cincel. Por eso le dice piedra pintada. En Deuteronomio 7:5, en la segunda ley, en el libro de Deuteronomio, que es la segunda ley, la primera ley fue en Éxodo, la segunda ley fue en Deuteronomio, que se deriva de dos prefijos, Deuteronomio, deutos, ley, deuto segundo y nomos ley. Eso significa Deuteronomio, que es la segunda ley. Y dice en Deuteronomio 7:5, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Está clarísimo la orden y el mandamiento que da Dios a los hombres. Aquí se lo estaba dando al pueblo, que se estaba formando la nación de Israel. Pero como la palabra de Dios es para todos los que creen en Él, se supone que si usted cree en Dios y cree en Cristo, tiene que entender esto, que Dios también nos está mandando a nosotros. ¿Es que eso era el Antiguo Testamento? No. Entonces no tendría caso que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento ya no tendría validez. ¿Por qué? En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si Jesucristo es Dios, si Jesús es Dios, Jesús es el verbo, dice en Juan 1:1, y el verbo era Dios. En otras palabras, todo lo que está escrito en la Biblia es Jesús. Jesús es la palabra que se hizo humano. ¿Por qué? Porque todo lo que se hablaba de los corderitos, sacrificios y todo hablaba de Jesús. Todo era Jesús. Entonces, el verbo logos en el griego, la Biblia es Jesús hecho humano. Entonces, aquí vemos que Dios manda a destruir, mandaba a su pueblo a destruir. ¿Por qué los mandaba a destruir? Porque era celoso, no quería que se desviaran, adorar otros ídolos, y también, ¿sí?, de que tenían que destruirlos. Dios nos manda a destruir. Y quebraréis sus estatuas. Aquí se entiende por estatuas de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo de formas, de nombres, de hombres y mujeres, hechos de yeso, de madera, que es lo que más se fabrica, el de yeso, ¿verdad? Y destruiréis sus imágenes de acera. Esta acera era una diosa, un dios falso, un ídolo también que las naciones paganas adoraban esta diosa Acera. Y esta diosa Acera tenía mucho poder para contaminar y que Dios estaba prohibiendo todos los que hagan imágenes o los que tengan, destrúyenlos. Acera vendría siendo como una virgen hoy en día la más famosa. Porque su estudiar esta persona, esta imagen de Acera, de ahí se derivó la Virgen de Guadalupe, que más adelante lo vamos a explicar. Por eso le pido con todo su corazón que sea paciente a que terminemos este estudio. Tal vez nos va a llevar otra tercera parte, y cuando usted escuche las 3 terceras partes, la primera parte ya está grabada en Facebook, la puede buscar ahí en la página. Y cuando termine totalmente, porque no podemos juzgar antes de terminar. Usted tiene que ser humilde, paciente y escuche la otra versión, la otra cara de la moneda, y cuando termine todo el estudio, entonces usted ya puede sacar sus conclusiones, si fue verdad, si fue herejía,
si estuvo mal lo que hicimos, lo que predicamos, y ahí pídale a Dios que le muestre la verdad. Así tiene que ser. Pero esto es revelada a los humildes nada más. A los humildes. Va a ver cómo trabaja el diablo a través de estos ídolos más adelantito. Quiero que tenga paciencia porque estamos primero con el antiguo. Muy bien. En Deuteronomio 12:3 vuelve a repetir este mandamiento. Dice así, Deuteronomio 12:3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y a sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Estos mandamientos que estaba dando Dios, se los estaba dando al pueblo de Israel porque estaban para entrar a Canaán, a la tierra prometida. Y Canaán estaba contaminada de todo esto. Por eso él estaba dando la orden para que cuando él los introdujera, lo primero que iban a hacer era acabar con todos sus altares y sus dioses falsos, esas estatuas, esas esculturas, porque ahí quería Dios que su pueblo entrara a morar, pero sin nada de ídolos, solamente Jehová iba a ser su Dios. Y nos damos cuenta que cómo manda Dios a destruirlos. Primeramente, si usted entiende más adelante este estudio, lo va a tener que destruir de su corazón. Usted va a tenerle que pedir a Dios y dígale, Señor mío, ayúdame porque no quiero ir en contra de tu palabra. Si esto es verdad lo que estoy escuchando, te pido que me reveles a mi corazón, a quitarme los ídolos que tengo en mi casa, que ya no crea yo en eso, que se vaya ese engaño que tengo en mi corazón. Hay muchas personas que quisieran hacerlo y saben en su conciencia que es cierto. Yo lo sé. Pero es que, ¿qué va a decir mi familia? Es que mi familia es católica. ¿Y qué van a decir? Al rato ya no me van a querer hablar si yo quito mi altar, quito mis ídolos. ¿Qué te interesa más? ¿Lo que diga tu familia o lo que diga Dios? No te debe preocupar lo que diga tu familia. Lo que dice Dios es más importante. Porque si tú haces caso a lo que dice Dios, te vas a salvar. No vas a ir a condenación. Pero si tú haces caso a lo que dice tu familia, tú y tu familia se van a ir al infierno. Y eso es lo que no quiere Dios. ¿Por qué crees que vino a morir el Señor Jesús en una cruz? Para que el ser humano no vaya al infierno. Para que pongan su confianza en Él. Entonces es aquí que tienes que tomar una decisión. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? Es que no puedo, tengo temor, mis padres me van a correr de mi casa, o mi familia ya no me va a querer, ya no me va a invitar a sus reuniones, ya no te van a tomar en cuenta en los rezos, etcétera, etcétera. Mira, no importa lo que vayan a hacer, si tú pones en primer lugar y entiendes lo que Dios te manda, Dios te va a respaldar con tu familia. Que se van a molestar o no les va a gustar, mira, eso tiene que pasar y puede pasar. Jesús nos dijo en Mateo 10:34, que de ahora en adelante estará el padre contra el hijo, la nuera contra la suegra, y los enemigos vendrían a ser los de su propia casa. Jesús ya no los advirtió, pero si tú pones tu confianza en Él, te aseguro que se podrán incomodar tu familia, pero se les va a pasar y Dios te va a respaldar, que va a poner una gracia en ellos que al rato se les olvide. Y te van a decir, ¿sabes qué, hija, hijo? Voy a respetar tu decisión. Si ya no quieres creer lo mismo con nosotros y ya cambiaste de religión, mira, vamos a respetarnos. Con eso basta.
Y tendrías que tú empezar a orar por ellos para que ellos también salgan de esa idolatría. Si ya te sacó a ti, más adelante los va a sacar ellos. Si tú permaneces fiel con el Señor y le eres fiel hasta la muerte, Dios te promete que salvará a tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 4:12. Bueno, en segunda de Crónicas 34:4, vamos a ver qué dice ahí. Segunda de Crónicas 34:4. Dice así: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Aquí está hablando en este pasaje de Segunda de Crónicas del rey Josías. Fue un rey después de que le siguió al rey Salomón, etcétera, etcétera, y toda la descendencia del rey David, que fueron reyes, su descendencia. Algunos reyes hicieron lo recto delante de Jehová. Unos reyes hicieron lo malo. Algunos reyes se fueron en pos de dioses ajenos y se fueron tras los ídolos. Y por lo consiguiente acarrearon a todo el pueblo a la idolatría. Pero acababa su periodo de reinado y entraba otro rey, el que le seguía, el hijo. Y el hijo tal vez entendía que eso era abominación para Jehová. Y él venía y hacía lo contrario que hacía su padre. Aquí el rey Josías vino y quitó y derrumbó todos los altares que el rey anterior había permitido. Y es aquí donde vemos que en la palabra de Dios está muy claro que tenían que derribar, destruirlo. Los altares de los Baales. Los Baales eran un dios ajeno, falso, demoníaco, porque la Biblia es claro. Lo vamos a ver. Todos los dioses del Antiguo Testamento, imágenes, esculturas, etcétera, etcétera, ya sea como Moloch, que era el dios de los amonitas, los Baales y todos esos nombres de dioses, eran demonios que estaban detrás de ellos. Las ciudades paganas, al no convertirse a Jehová, ellos eran seducidos y engañados por Satanás y adoraban lo que no sabían. No sabían, como lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que ellos al tener un altar de Baal o de Moloch, era a un demonio que estaban adorando. Y eso lo vuelve a recalcar Pablo en el Nuevo Testamento. Lo que la gente sacrifica a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y vemos que aquí, en la palabra, nuevamente lo que Dios había mandado. Aquí ya habían recurrido varios siglos. Era la época de los reyes. Y seguían haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estos reyes se basaban en la ley de Moisés. Ellos entendían lo que ya estaba escrito en Deuteronomio, los pasajes y lo de Levítico 26:1. Ellos los tenían muy claro. Y por eso venían y a tirar y a destruir todo eso, porque eso era de Satanás. Era Satanás el que estaba engañando a todas esas personas. Y eso es lo que tenemos que entender. Muy bien. Mire, en Isaías 44, del 9 al 20, vaya ahí. Estamos caminando por todo el Antiguo Testamento. Para que escuche lo que pasaba. Isaías 44, 20. Isaías 44 del 9, perdón.
Isaías 44, del versículo 9 al 20. Escuche con atención a los que nos ven en este video. Dice así. Tiene como título La insensatez de la idolatría. Por decirlo, la tontería. Versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Esta palabra vanidad es hueco vacío. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices, o sea, los que lo hacen, los hombres que fabrican, los artesanos, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja con las ascuas, con las pinzas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón. Aquí estamos entendiendo que le está dando forma de un santo, de San Martín, de San Francisco, de lo que tú quieras. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, o sea, hace leña, y cuece panes, hace además un dios, y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. 17. Y hace del sobrante, o sea, del pedazo de tronco que le sobra, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y luego le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y está con D minúscula. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré de él, del resto de él, de una abominación. Aquí está lo que estamos estudiando, que es abominación para Jehová. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿Qué entendieron en esto? Que el artífice, el que fabrica, el que hace todo esto, él sabe que es una mentira.
Porque aquí vimos más adelante, más arriba, que es el artífice. Ustedes han visto en las calles los carros ahí en el mercado, en el centro, parados por ahí, y tienen en las banquetas llenos de ídolos de diferentes formas, tamaños y de todos los santos y vírgenes. ¿Y por qué los venden? Por hacer negocio. Ellos lo saben, es lo que está diciendo aquí Isaías, de que ellos bien saben que eso no sirve para nada, que fue hecho por manos de hombres. ¿Y cómo es posible que algo que yo fabriqué, el ser humano, con mis propias manos, ya sea de madera o de yeso, de cartón, de lo que sea, ya que lo formé, me voy a postrar y voy a decir, Él me librará? Lo dice que le pedirá que lo librará. ¿Y no es eso acaso lo que hacen las personas que cuando le empiezan a rezar a un ídolo, que los libre de tal problema y que vamos a rezar 10 Aves Marías, 10 Padres Nuestros, que eso es tampoco bíblico? El rezo no es bíblico, lo vamos a ver otro día. Y aquí estamos viendo claramente, más claro que el agua, ya no se puede. Por eso dice la insensatez de la idolatría, como las vírgenes insensatas, que no supieron pensar, que no sabían distinguir los tiempos finales de que el novio vendría ya por la novia. Lo mismo pasa con las personas, son insensatas. Y vuelvo a repetir, nos pasaba también a nosotros. Por eso ahora que nosotros hemos salido, Dios nos ha sacado, es ahora lo que nosotros queremos compartirle. Para que usted no peque contra Dios, el estar adorando ídolos. ¿Por qué hace mercadería con los ídolos? No se supone que, ¿por qué los venden? Ni, como dice el dicho, ni ellos se lo creen. Que esos estatuas, esculturas, no pueden salvar a nadie, no pueden hacer nada. No tienen vida. Es ilógico. Es irracional pensar. Pero ¿hasta dónde ha llegado el engaño de Satanás? ¿Por qué nosotros llegamos a pensar eso antes? Creíamos también en eso. Porque no teníamos el Espíritu de Dios. Estábamos desconectados de Dios. Entonces vemos aquí que no es posible que el ser humano se fabrique con sus propias manos y luego se postre. Eso no fue creado por Dios. Y como hemos venido estudiando, dice Dios, no tendrán dioses ajenos. Porque cuando se refiere la palabra dioses con D minúscula, es que porque Dios se está refiriendo, aunque la gente no le diga, es que no es un Dios, es un santo. Para Dios el Padre es un Dios ajeno. Esa imagen, esa estatua es un Dios ajeno. ¿Por qué? Porque piensa la gente que al inclinarse y adorar a una virgen y un santo, ese muñeco, esa estatua, va a tener el poder de librarlo de cualquier problema o de interceder ante Dios. O sea que el ser humano piensa que esa imagen, esa estatua, tiene poder. Tiene poder. ¿Y cómo va a tener poder si no tiene vida? Hay que pensar un poquito nada más. No tiene vida. Es como si yo le hablara a la bocina. A ver, bocina, intercede por mí. Eso es lo mismo. O sea, pero Satanás ha querido que nosotros creamos en eso. Porque él sabe muy bien que si las personas mueren así, de idólatras, se van a ir al infierno. Quiero terminar con esto. En primera
de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice así, 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Miren la lista de pecadores que hay aquí. No erréis. Esta palabra no erréis, no engañes, no creas que va a ser así. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Aquí está. La palabra idólatras son los que adoran a los ídolos. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miren cómo comienza la lista. Primero, los fornicarios, y en segundo lugar, los idólatras. Lo voy a leer en la versión latinoamericana 1995. Esta es una versión católica para los que nos ven. Versión católica. Ahí usted que tiene esta versión en su casa, la puede abrir en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice así en la versión latinoamericana, que es una versión católica. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Aquí son los fornicarios. Y luego, en segundo lugar, ni los que adoran a los ídolos. Aquí está, en segundo lugar. Más claro todavía. La versión latinoamericana es una versión muy buena. La Iglesia Católica usa 3 versiones. La religión católica usa la versión latinoamericana 1995 y la versión 2005. Está la Jerusalén, la versión Jerusalén, la Nácar Colunga y la Torre Samat. A mí me gusta mucho esta versión latinoamericana porque en esta versión, en cuanto a los ídolos, en cuanto a otros pasajes, es mucho más clara. Y cuando dicen que no heredarán el reino, no entrarán al cielo los que adoran a los ídolos, está muy claro. Entonces, pero fíjese que quiero leer el versículo 11 para que la gente que nos ve, hay una esperanza. Dice así, y esto eran algunos. ¿Qué cosa éramos? Como la lista lo mencionó. Éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones. Los afeminados son los homosexuales, transvestis, los que se echan con varones, hombre con hombre, como los famosos gay, ni los ladrones, ni los ávaros, y aquí estábamos, ni los borrachos. En el versículo dice, esto eran algunos. Algunos éramos borrachos, algunos éramos fornicarios, algunos éramos idólatras también, y algunos eran homosexuales, algunos eran transvestis, y cuando la gente se convierta, pasa a hacer esto, pasa a ser un ex pecador. Dice el versículo 11, y esto eras, tiempo pasado, los que se arrepintieron, los que nos convertimos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, declarados inocentes en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Toda esta lista de pecadores, ahí estábamos nosotros. En alguno de estos nos identificamos, pero cuando nos arrepentimos pasamos a ser ex pecadores. Yo era un borracho, ahora soy un ex, por decirlo, ¿verdad? ¿Pero qué? Cristo nos lavó con su sangre preciosa, Él nos declaró inocente porque me arrepentí, acepté al Señor Jesús en mi corazón, fue humilde en aceptar su palabra, escuchar la verdad, puse atención y eso es lo que usted tiene que hacer hoy. ¿No le gustaría a usted que me ve, amigo, dejar que Cristo entre a su corazón y que a través del Espíritu Santo le quite el velo que usted tiene? Y como dice acá, no heredarán el reino de Dios. Si usted se identificó en esta lista, si usted es idólatra o cualquier otro pecado que haya en su vida, mire,
usted tiene que venir a los pies de Cristo. Dios le regala hoy la salvación. Y es hoy, no cuando usted quiera, porque quién sabe si mañana usted amanece vivo. Hoy estamos acá, mañana quién sabe, o pasado. La vida es incierta, solo Dios sabe el día que vamos a morir. La pregunta es, ¿está usted preparado si hoy muere, mañana, pasado, para enfrentarse delante de su Señor? ¿Usted está preparado para, si muere, qué cuentas le va a dar a Dios? Si usted se muere en la condición de idólatra o cualquiera de otros pecados que acabamos de leer, usted va a condenación. Lo leímos claramente, no heredarán el reino de Dios. Pero si usted se arrepiente, usted va a ser lavado con la sangre de Cristo, va a ser justificado, declarado inocente y hoy pasa de muerte a vida. Así que cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón, dice Hebreos capítulo 3. Hoy es el día que Dios le está hablando a su vida. Y quién sabe si le vuelva a dar otra oportunidad. Así que arrepiéntase y conviértase al Señor Jesucristo y deje que Él le enseñe la verdad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es a través de tu palabra que nos quitas las vendas de los ojos. Poder entender tus mandamientos. Señor, y vemos claro aquí que tú nos estás mandando que no tengamos dioses ajenos, que no nos hagamos esculturas de fundición, estatuas, porque fueron fabricadas por el mismo hombre. Así que, Padre, te damos gracias porque nosotros también fuimos idólatras, pero nos arrepentimos y ahora que tú moras dentro de nosotros, podemos encontrar estas verdades absolutas, porque tú eres la única verdad, Señor Jesús. Nadie tiene la verdad, ninguna religión tiene la verdad. Son verdades relativas y tú eres la única verdad absoluta. Y gracias, Señor, que nos has hablado a través de tu palabra. A todos los que nos ven en las redes sociales, si usted ha entendido este mensaje y quiere invitar por primera vez al Señor Jesucristo que entre dentro de su corazón, repita conmigo estas palabras ahí donde está, en su casa, en la oficina, en el coche, no sé, en el lugar que usted se encuentre escuchando o viendo este mensaje. Dígale así con todo su corazón, cierre sus ojos y repita conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que he pecado delante de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, perdóname. Te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz para pagar la deuda de mis pecados. Señor, enséñame a vivir una vida diferente para ti. Quiero que me muestres tu verdad de ahora en adelante en tu palabra. He entendido este mensaje que vivía yo errado, engañado. Y gracias por hablarme a mi vida a través de tu palabra. Séllame con tu Espíritu Santo. Entra a mi corazón, Señor, te necesito en este instante. Te recibo como mi único Dios y suficiente Salvador. De hoy en adelante tú serás el único dueño de mi vida, mi único Dios y Rey. Y gracias por abrirme los ojos en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha orado por primera vez e hizo esta oración,
Déjeme decirle que la Biblia dice sus pecados han sido perdonados, que por fe usted hizo esta oración y Dios le ha perdonado. Por gracia, porque no lo merecía, pero como creyó, Dios le regala la salvación, aunque no lo merecía, ni yo. Lo que tiene que hacer es comenzar a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Comienza a leer y tiene que congregarse. Tiene que seguir escuchando este tipo de mensajes. Hemos puesto todas las bases bíblicas, nada nos hemos sacado de la manga, todo lo sacamos de la Biblia. Así que escríbanos un mensaje, un messenger, para conocerlo. Si gusta venir a congregarse, las puertas están abiertas, somos Iglesia Cristiana Evangélica. Y ahí en los comentarios, un messenger privado, nos gustaría saber su nombre para orar por usted y bendecirlo, ¿verdad? Así que mientras tanto, que Dios lo guarde y que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios.